miembros de la mesa y saludamos a la estimada Madre Superiora de la Compañía de María, a las religiosas que también aquí hoy nos acompañan, el señor Teniente de Alcaldesa, representantes de la Corporación Municipal, el señor Ponente que hoy también nos acompaña, don José Mario Vázquez, Vicario General y deán Presidente de la Basílica Catedral de Lugo, muy ilustre señor don Guillermo Domínguez, deán de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz, muy ilustre señor don David Gutiérrez, delegado episcopal de Patrimonio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Comisión Pro Corpus, miembros del Consejo también local de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores, representantes de hermandades, amigos y señores y señoras todos. Cedo la palabra en estos momentos a la superiora, la reverenda Madre, para que nos pueda saludar y decir también unas palabras. Gracias a la Comisión Pro Corpus porque habéis elegido esta capilla para este acto. Es un honor y por nosotros estamos dispuestos siempre a que aquí se haga lo que sea. Y también darle la bienvenida a José Mario, que aunque estamos en la otra punta, pero de alguna manera estamos hermanados por lo que vamos a oír, y desearle una grata estancia entre nosotros y darle la bienvenida, la acogida y que aquí tiene también su casa. Muchas gracias. Exposición del ponente que hoy nos acompaña, don Mario, pues ha tenido en su dilatada ministerio sacerdotal pues distintos cargos a lo largo de estos años. En Lugo ha sido director del Centro de Teología para Seglares, delegado diocesano de Juventud, profesor y formador en el Seminario Mayor diocesano, ha ejercido como secretario particular también del obispo de Lugo, Fray José Gómez González, y como director del Secretariado Diocesano de Medios de Comunicación Social y de la programación religiosa en COPE Lugo, donde dirigió diversos programas radiofónicos. Es licenciado en Ciencias Religiosas, licenciado en Teología Sistemática por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, también de Madrid. Estudió Cinematografía y Radiodifusión en Valladolid y Madrid. Ha sido capellán de la adoración nocturna, conciliario de equipos de Nuestra Señora en la diócesis de Lugo. También es nombrado canónigo, maestro escuela de la Santa y Catedral Basílica de Lugo y secretario del Cabildo Catedralicio. En la actualidad ejerce de profesor en los institutos teológicos de la diócesis, en la formación permanente del clero y en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Santiago de Compostela, campus de Lugo. Es nombrado en 2008 vicario episcopal de enseñanza y delegado episcopal de pastoral universitaria, conciliario general nacional de la adoración real, perpetua y universal al Santísimo Sacramento, y desde el año 2010 al 16 y desde 2013 es vicario general de la diócesis y deán presidente del Cabildo de esta Basílica Catedral de Lugo. Es miembro también de la Federación Nacional de Asociaciones de Radio y Televisión, miembro del Instituto Emmanuel Munier y fundador de la Asociación Periodistas de Amigos del Camino de Santiago. Tiene una dilatada experiencia en publicaciones en diversas revistas y comunicaciones y libros, y es colaborador habitual en el diario El Progreso de Lugo. Pero yo creo que por encima de todo, también de todos estos datos biográficos dilatados, como os decía anteriormente, hay que destacar su disponibilidad y su servicio también, pues desde el primer momento en el que nos pusimos en contacto con él. Como bien sabéis, nuestra diócesis abrió por primera vez en San Fernando, en nuestro ciprestajo, la capilla de adoración perpetua,
Y con ese motivo, muchos de los que estáis aquí hoy presentes también sois adoradores y formáis parte de este elenco, ¿no? Y esta cadena de oración que se dilata a lo largo de todas las horas y todos los días del año, pues quisimos hacer también esta aportación en esta comisión y en esta semana de preparación, pues para que nos hablaran sobre esta historia también que en Lugo ya viene precedida de siglos. Pues como decía don Mario, cuando nos pusimos en contacto con él, acogió esta invitación pues con buen agrado. Desde el primer momento puso todos los medios para poder estar aquí también hoy entre nosotros, cosas que le agradecemos, y sin más pues le cedo la palabra para que nos pueda disertar sobre esta adoración. Alfonso, por la invitación que acepté con muchísimo agrado desde el primer momento. Yo le dije a don Alfonso que le agradecía que se hubieran acordado no de mí, sino de Lugo, por la significatividad que tiene en relación con la Eucaristía y con la adoración al Santísimo Sacramento. Y le dije inmediatamente que sí, no sabía si podría, y no había mirado la agenda, y si tendría ocupaciones, pero le dije que si no venía yo, alguien de Lugo vendría. Somos un equipo que formamos parte. Hace poco hemos constituido lo que se llama el Instituto Teológico Eucarístico, Lucensis Eucharisticum Centrum, desde hace 7 años. Lo hemos constituido un centro de estudios eucarísticos precisamente para resaltar todo lo que tenga relación con la Eucaristía. Bueno, yo, en primer lugar, gracias, y me estaba olvidando de saludarles. Les saludo a todos de manera muy especial, ya tanto a las autoridades eclesiásticas como civiles que ya he saludado personalmente, y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Voy a intentar, más que una conferencia teológica eucarística, pues un poco en la línea de lo que me ha pedido don Alfonso. Me pedía hablar de la adoración eucarística en España, de la adoración perpetua. Pero después yo le dije, bueno, es que Lugo también tenemos el privilegio de la adoración y somos históricamente yo creo que sin duda ninguna, nadie lo discute, la diócesis más antigua en lo que respecta a la adoración al Santísimo Sacramento. Por algo Lugo, se me oye bien atrás, sí, por algo Lugo es conocida también como la ciudad del Sacramento, aunque ahora ya casi se le conoce más por el Ar de Lucus y por sus murallas. El Ar de Lucus, sabe que es una fiesta que ha sido reconocida hace poco como fiesta de interés turístico nacional, porque es una fiesta, ya saben que las cosas profanas tienen más éxito que las sagradas. Y enseguida, es una fiesta reciente, que es una fiesta romana, una especie de bacanal romana que se ha organizado en los últimos años y que tiene muchísimo éxito. Y no voy a hablar más del Ar de Lucus, pero es verdad, tiene mucho éxito y ya se le empieza a conocer a Lugo por el Ar de Lucus. Pues Lugo es históricamente la ciudad del Sacramento. Un eslogan que no tenía nada que ver con el Sacramento, con Lugo, que veían por las carreteras de España a lo mejor hace tiempo también, era "y para comer Lugo". Pero realmente es la ciudad del Sacramento porque, sin duda ninguna, no se sabe exactamente, después hablaré un poquillo de eso, pero no se sabe exactamente desde qué tiempos el Santísimo está expuesto día y noche permanentemente en nuestra catedral, en esa custodia que tienen ahí. He traído algo de fotografías para ilustrar un poco lo que les voy a decir. Y hay muchos estudios realizados sobre este tema. Tenemos archivos, yo he traído algunos documentos. No les voy a entretener demasiado con cosas de historia, pero sí que hay estudios recientes, incluso algún documento antiguo que yo he encontrado hace poco en el archivo, traigo una fotocopia, que nos habla de la exposición permanente del Santísimo en Lugo.
Tenemos testimonios bastantes. Aquí se habla del concilio llamado comúnmente lucense, cómo comenzó en Lugo, ciudad de España, en el Reino de Galicia, que era entonces la Iglesia Metropolitana, etcétera, etcétera. Y se habla ya de la tradición de la exposición del Santísimo. Una copia de un antiguo libro del archivo. Y podemos afirmar, sin duda ninguna, que día y noche, que sepamos, desde el siglo XIV, XV, permanentemente los lucenses, mujeres y hombres, ahora está organizada la adoración nocturna, que llamamos, también tenemos la adoración perpetua, adoración arpu, que en realidad ya veremos, la adoración perpetua no es un movimiento, es algo que está surgiendo, una vocación que está surgiendo en la Iglesia recientemente y una necesidad que tenemos tal vez de volver a las fuentes en la Iglesia, de adorar al Señor permanentemente, para irradiar la fe y la devoción, la adoración al Señor de los Señores. Yo creo que esto está surgiendo en la Iglesia, gracias a Dios. Tengo aquí documentos, después les diré. Los últimos datos es que ya hay 50 capillas de adoración perpetua en España abiertas, recientemente. No hace mucho se hablaba en el año 2014, se hablaba de 20 y pico. Ahora son 50 las que ya se han abierto. Y yo creo que es un signo importante de cómo está resurgiendo la devoción al Santísimo Sacramento en España y en general en la Iglesia. Por eso yo he escrito la conferencia, pero si no la leo me pierdo, me enrollo. Pero como no quiero que sea un relato más que una conferencia, pues les voy a ir contando poquito a poco según me van saliendo las cosas. Decía que, en primer lugar, la diócesis de Lugo es sin duda la más antigua en lo que respecta a la adoración perpetua día y noche ante el Señor. Allí, en nuestra catedral, está el Santísimo expuesto 24 horas del día, desde tiempos inmemoriales, en esa custodia que ven. Esa custodia que están viendo es una custodia barroca, de gran valor artístico, y tiene un velador que ahí se ve con una varilla. Yo creo que la ven en la fotografía. Durante la celebración de la Santa Misa en el altar mayor se vela electrónicamente, se cierra, antes se hacía manualmente, ahora con un mando a distancia se vela para poder celebrar la Eucaristía en el altar mayor. Durante ese momento se vela el Santísimo Sacramento. Yo mismo, desde mi infancia, fui adorador y se nos iniciaba a los seminaristas en adoración perpetua al Señor. Pertenecíamos a grupos, a turnos de hombres con hombres, después fueron mixtos, ahora también ya lo son mixtos, y velábamos al Señor durante toda la noche. Ahora nos hemos hecho más vagos. Todavía en la Catedral de Lugo hay una sala que se llama la Sala de los Adoradores. Si nos cansábamos, nos íbamos a dormir un poco a la Sala de Adoradores. Había unos sofás, nos dormíamos y nos turnábamos durante toda la noche por grupos. Y siendo delegado de juventud, fundé precisamente un grupo muy numeroso de jóvenes, que todavía hoy son algunos adoradores, de unos 60 jóvenes, chicos y chicas, que durante toda la noche adoraban y alababan al Señor. Yo creo que esto es posible y es necesario más que nunca hoy en la Iglesia, porque al recuperar la adoración al Señor, lo diré después más tarde, no solo recuperamos la centralidad de la Eucaristía, sino que recuperamos la centralidad de la Eucaristía de manera existencial, en la vida cotidiana. La adoración al Señor fuera de la misa
es una manera de continuar perpetuando, celebrando lo que es la misa para el mundo, las 24 horas del día, que diría Teilhard de Chardin. Es una manera de dar continuidad a la comunión con Cristo en nuestra vida cotidiana, a través de la adoración. La adoración es el acto más grande que pueda hacer un ser humano creyente. La adoración solo se le debe a Dios, al Dios Padre misericordioso, al Dios Hijo, encarnado en la historia, y al Dios Espíritu, al misterio de la Trinidad, que celebrábamos estos días. Yo comenzaba el día de la Santísima Trinidad la homilía de esta manera. Si es verdad que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, que lo es, que lo repiten todos los documentos de la Iglesia en la actualidad, que si esto es verdad, que lo es, no menos verdad debe ser que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central del cristianismo. Immanuel Kant, el filósofo, en El conflicto de las facultades, en un panfletillo, en un librito muy pequeñito que escribió cuando era universitario, llegó a afirmar con toda tranquilidad que si no hubiese existido el misterio de la Trinidad, para muchos cristianos católicos no hubiese pasado nada, que todo hubiese seguido igual. Con esa afirmación Kant despertó un gran movimiento teológico y filosófico en los pensadores de la Iglesia, y desde entonces se empezó a investigar sobre la dimensión social del misterio de la Trinidad. ¿Cómo no hubiese pasado nada? Hubiese pasado mucho. Hubiese sucedido algo muy grave. Algún teólogo llegó a decir: yo, si no hubiese creído en el misterio de la Trinidad, hubiese sido ateo. Porque lo específico de nuestro monoteísmo es ser un monoteísmo trinitario. Que Dios no es un ser solitario, que Dios es un ser que en su esencia, en su intimidad, es familia, es comunión. Hay un término teológico muy bello para definir muy bien cómo es la vida de la Santísima Trinidad en el interior del seno de Dios. Y es esperijóresis, esa interrelación mutua, interpenetración constante de la divinidad, entre sí y con el mundo y con nosotros. Porque este Dios, por exceso de amor, ha venido al mundo y se ha encarnado en la historia y ha querido quedarse con nosotros para siempre. Y nos ha dejado un mandato: tomad, comed, tomad, bebed, haced esto en memoria mía. De ahí que la Eucaristía ha de ser, y lo es, que sería la Iglesia sin la Eucaristía, la fuente y el culmen de toda la existencia y la vida del cristiano. Por eso da pena a veces percibir en muchos católicos contemporáneos el poco valor que dan a la misa dominical, a la Eucaristía. Incluso da pena ver cómo a veces en nuestras opciones pastorales se está sustituyendo, ante la escasez de sacerdotes, lo digo, porque en mi diócesis ha sucedido algo y ahora estamos intentando lo contrario. Como ha sucedido a veces que se sustituye la Eucaristía por la celebración de la palabra en el domingo, con la disculpa de que no se puede ir a misa, que queda lejos, o que no hay sacerdotes. Por eso yo afirmo que en España hoy aún nuestros más aislados católicos del Caurel y del Cebreiro y de Ancares, de las montañas de Ancares, pueden ir a misa, porque cerca, a 10 minutos, desplazándose un poquito, tienen Eucaristía, pueden participar en la Eucaristía. Como mucho, el que más tardaría media hora,
pero a mí me consta que van a la villa a comprar el periódico y a tomar el café y a comerse el pulpo. Así que se puede ir a la Eucaristía el domingo. Por eso hay que recuperar esta esencialidad de la Eucaristía dominical. La importancia del domingo en la vida de la Iglesia como día de descanso. El domingo ha sido un factor de socialización impresionante. No solo porque hace 2000 años se ha instituido el descanso para los esclavos y se ha valorizado y revalorizado la importancia de que el trabajador tiene que descansar. Pero la razón primera por la que hay que descansar es porque hay que dar gloria a Dios. Hay que adorar a Dios. Y además nos reunimos. Nos ponemos guapos. Los andaluces eso lo saben hacer muy bien. Y celebrar todavía muy bien estas fiestas. Y estas costumbres cristianas en Andalucía se conservan de una manera muy socializada, muy fuerte, muy intensa. A mí me da un poquito de pena que en Galicia no pueda ser así, que seamos menos comunicativos, etc. Pero sí es verdad, yo he ido hace poco a una montaña, a celebrar. Nosotros en nuestra diócesis tenemos 1139 parroquias. Es la diócesis que más parroquias tiene de España, pero con muy pocos habitantes cada una. Pueblecitos muy pequeños, algunas están desapareciendo. Muere el último habitante por la despoblación. Pero he ido, a veces tengo que sustituir a un sacerdote porque enferma, y había la costumbre de tener la misa allí, en aquel lugar. Y me decía un señor, me decía en gallego, en nuestra lengua, me decía: «Ai, señor cura, eu se non lle fora pola misiña do domingo», luego se lo traduzco, «se non lle fora pola misiña do domingo, casi nin me duchaba». Por lo tanto, yo afirmo que la Eucaristía tiene también una fundamentación y una dimensión no solo social, sino higiénica, incluso higiénica, porque nos ponemos guapos para la misa, gracias a Dios. Bien, ya les dije que si no sigo el guión me voy. Entonces, lo que yo quería hablar en primer lugar, además de la devoción al Santísimo Sacramento en la ciudad del Sacramento de Lugo y de la adoración y de la Eucaristía, que ya van unas cuantas cosas. Voy a terminar pronto, porque después prefiero que tengamos coloquio y eso, y no quiero tampoco enrollarme mucho. En Galicia tenemos una tradición antiquísima eucarística, yo creo que anterior a la exposición del Santísimo Sacramento en la catedral, y es el cebreiro del Santo Grial. Yo no sé si les suena, pero los que han hecho el Camino de Santiago, al subir del Bierzo, la puerta del Camino de Santiago francés es el cebreiro, una hermosa capilla medieval del siglo IX, con un hospital antiguo, que fue monasterio también allí al lado. Está en la entrada del Camino francés, con su famoso milagro eucarístico. Yo no sé si relatárselo, pero brevemente, se lo voy a relatar un poquito, aunque tengo aquí documentos antiguos del relato. Pero para nosotros ahora el día 20, ya no sé qué día estamos, este viernes tenemos la clausura del curso pastoral. Nos reunimos los sacerdotes y fieles de toda la diócesis en Piedrafita del Cebreiro, precisamente en este santuario. Es un santuario eucarístico y mariano. Vienen de la parte de Castilla, del Bierzo y de casi toda Galicia, se juntan miles y miles de personas, pues para celebrar este acontecimiento que es adorar al Santísimo allí en la Eucaristía. En un manuscrito inédito existente en el archivo capitular de la Santa Iglesia Catedral de Lugo, formando parte de un conjunto que el autor Buenaventura Cañizares del Rey, canónigo de Lugo, titula Tradiciones especiales del culto eucarístico en la Iglesia de Lugo, se dice que el documento más antiguo
que se conoce relativo al prodigio eucarístico de Piedrafita del Cebreiro es una bula del Papa Inocencio VIII otorgada a petición de los reyes católicos en 28 de agosto de 1487. Según la narración en ella contenida en otro tiempo desde la cual habían transcurrido muchísimos años, hallándose cierto presbítero celebrando en la iglesia del monasterio de Santa María del Cebrero, de la diócesis lucense, y habiendo asaltado después de la consagración la duda de si en efecto el vino consagrado en el cáliz se convertía en la verdadera sangre de Cristo, el mismo Señor nuestro quiso arrancar semejante duda del corazón de aquel sacerdote y manifestar más claramente la verdad de este santísimo sacramento, y repentinamente en dicho cáliz apareció por milagro la verdadera sangre visible a los ojos corpóreos, y de ella una parte se derramó en los corporales que había sobre el altar, y esa sangre continuó visible como hoy, dice el documento, se ve conservada a manera de reliquias, de modo que parece sangre humana recientemente coagulada. El padre Yepes, que fue prelado del monasterio del Cebreiro, relata: cerca de los años de 1300, un vecino y vasallo de la casa del Cebreiro, en un pueblo que dista media legua del llamado Barja Mayor, el cual tenía tanta devoción con el santo sacrificio de la misa, es decir, relata como un vecino, en un día de nieve terrible, habitualmente está siempre nevado, según los relatos de entonces, un vecino fue a misa, caminando desde Barja Mayor, a través de la nieve, y precisamente, no les relato más la lectura, así terminó antes, precisamente en ese momento estaba en la consagración el sacerdote, y dijo: pero este hombre, ¿qué fe tendrá? ¿Qué fe tendrá? Él dudó de si aquel pan se convertía en la presencia real de Cristo y el vino en la sangre del Señor, y en ese momento sucedió lo que se relata. Pues ahora, así yo descanso y tomo un vasito de agua y pasamos unas fotos, porque por ahí esa es la custodia nuestra, que está en el altar mayor, expuesta permanentemente el Santísimo Sacramento. En la capilla mayor pasamos, y ahí tenemos el Cebreiro. Verán, esa es la iglesia, el monasterio. Se puede percibir, no sé si hay en la foto, la nieve. Durante todo el invierno prácticamente está cubierto de nieve. Pasamos. Ahí también se ve la torre de la iglesia. Por ahí, esa es la primera iglesia de Galicia, de nuestra diócesis, por el camino francés, porque nosotros saben que hablamos de los caminos de Santiago. Uno de los caminos de Santiago es el primitivo, que pasa por la Catedral de Lugo, allí sellamos, ponemos el sello a los peregrinos. Pero este es el camino francés, que pasa por Sarria, Portomarín, Palas, Melliz, todo eso es de nuestra diócesis, pues la diócesis de Lugo tiene pueblos y territorio de la provincia de La Coruña y de Pontevedra. Precisamente el pueblo y la comarca que más vocaciones da a Lugo no es de Lugo ni de Coruña, es de Pontevedra, que es Lalín. Lalín pertenece a Lugo, y ahí, y ya hablo de Lalín porque ahí tenemos una comunidad de reparadoras que están adorando al Santísimo toda la mañana, y por la tarde atienden a enfermos y a pobres. Pero a las reparadoras les acompañan jóvenes de la villa, cuando pueden, y personas de toda condición, mayores, matrimonios, orando ante el Santísimo toda la mañana. Desde que las reparadoras están en Lalín y desde que hay cristianos de Lalín orando en la iglesia de Lalín toda la mañana ante el Santísimo, allí también hay adoración nocturna, perpetua, han aumentado las vocaciones, no solo en la diócesis, sino y sobre todo en Lalín.
de Lalín, en los últimos 15 años, hay 14 sacerdotes jóvenes. Yo sostengo la teoría de que tenemos vocaciones gracias a la adoración permanente del Santísimo. Esa es mi teoría. Otra todavía no la he encontrado. Puedo seguir investigando, pero no he visto otra todavía. Pero esa sí estoy convencido. Bien, estábamos hablando del Cebreiro. Pasamos, ahí hay una vista también de la plaza delante de la iglesia y de lo que es la hospedería. Ahora ahí está habitada por franciscanos que llevan esas parroquias de la montaña. Y es en esa iglesia donde se realizó el milagro do Cebreiro do Santo Grial. Pasamos. Creemos que la tradición eucarística en Lugo tiene mucho que ver con el Cebreiro también. Devoción eucarística y exposición permanente del Santísimo en la ciudad. Pasamos otra. Y ahí, a ver si se pasa a la siguiente, ahí, en esa capillita que está dentro del monasterio, están las reliquias. Las vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Esas son las reliquias que están conservadas. Ese es el cáliz del milagro. A la derecha están las reliquias con el pan y a la izquierda con el vino. Bien, pasamos a otro punto. Dejamos lo del Cebreiro y relato un poquito lo de nuestra catedral. La única catedral con exposición permanente del Santísimo. Se dice y se publica ahora. No es verdad, porque también está... hoy ya hay muchas catedrales de exposición permanente del Santísimo. Pero la catedral de Lugo es sin duda la primera, que tiene el Santísimo expuesto en el altar mayor, desde tiempos inmemoriales. Desde luego, por lo menos desde el siglo XV. Por lo tanto, podemos hablar de que hay más de 5 siglos que se adora al Señor, al Santísimo Sacramento, permanentemente allí en el altar de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo. Y se adora sin interrupción ninguna, día y noche. La Basílica Mayor de la ciudad ostenta este excepcional privilegio, es decir, durante las 24 horas el cuerpo de Cristo permanece custodiado en el altar por una llama siempre encendida y un grupo de fieles adorando. Así se relataba antes, una llama siempre encendida. Ahora, durante el día, nuestra catedral por eso tiene culto. Bueno, es una catedral museo, tiene culto día y noche, porque también se celebra la Eucaristía en la adoración nocturna. Se conserva lo que se llama las horas, la liturgia de las horas. El cabildo celebra el coro por la mañana y por la noche, unas veces más, otras menos, pero se sigue reuniendo el cabildo por la mañana y por la noche. Y ahora lo que no tenemos son velas adorándolo, o sea, iluminándolo, y le iluminamos con luz, con velas, imitando velas eléctricas, con mucha luz, pero velas eléctricas, por razones artísticas. Me explico. Allí, en el altar mayor, en la bóveda, lo veremos luego, hemos restaurado unas pinturas barrocas del siglo XVII, bellísimas, que se conservaban bien, pero muy negras, por el humo de las velas. Casi no se podían ver. Y son de una belleza. Bueno, alguien habla incluso de la Sistina de Lugo, ¿no? Porque está pintada toda la bóveda y se han restaurado, están muy bien conservadas, son muy bonitas, y bueno, nos prohíben encender velas para que no se vuelvan a manchar las pinturas.
Pero precisamente la iluminación del Santísimo fue lo que dio origen a lo que hoy se sigue celebrando en Galicia como la ofrenda de Galicia al Santísimo Sacramento. Hoy se sigue haciendo. Las 7 antiguas capitales del Reino de Galicia, reunidos los alcaldes, decidieron, a petición del Cabildo de Lugo, en La Coruña, desde el siglo 1500, tengo aquí los datos, pero no se los voy, eso es secundario, pues decidieron pedir una ayuda a las antiguas ciudades del Reino de Galicia para poder iluminar el Santísimo día y noche, que no había medios suficientes en la ciudad. Los lucenses no eran capaces de sostener el alumbrado al Señor. Y con ese motivo se reunieron la representación de las distintas ciudades del Reino de Galicia en La Coruña y se decidió que en la infraoctava de Corpus, ahora es en la octava, antes era en la infraoctava, porque el Corpus se celebraba en jueves, y ahora lo hacemos el domingo siguiente de Corpus. En la octava de Corpus, cada año una ciudad del antiguo Reino de Galicia le corresponde hacer la ofrenda al Señor. De esta manera, pues, las autoridades civiles invitan al alcalde y las autoridades eclesiásticas invitamos a los obispos. Vienen todos los obispos de Galicia y los alcaldes de las ciudades del antiguo reino. Y cada año hace la ofrenda un alcalde. Y se mantiene simbólicamente una ayuda económica para la Catedral de Lugo. Lo importante de la ofrenda no es la ayuda económica, lo importante es que se recupera la historia de Galicia y la historia sagrada. Cómo los alcaldes se han puesto de acuerdo para unirse y reunirse en torno al Señor. Y cada año el alcalde correspondiente, si es creyente o si no es creyente y quiere hacer la ofrenda, pues la hace voluntariamente haciendo un discurso durante la Eucaristía, la celebración eucarística, y le responde el obispo correspondiente de la ciudad. Este año ahora le corresponde a la ciudad de Mondoñedo, la alcaldesa hará la ofrenda y le contesta el obispo de Mondoñedo el Ferrol. Bien, esta es otra de las tradiciones. Como saben, la ofrenda de Galicia, precisamente de esta ofrenda de Galicia, se conserva, el escudo de Galicia tiene un cáliz, y también la ciudad de Lugo, por esta razón, porque es la ciudad del Sacramento, y Galicia, precisamente por esta razón, tiene el cáliz en honor al Santísimo Sacramento, pero no un cáliz de tal manera que no se vea la Santa Hostia, dice la tradición y los escritores. No. Decidieron que se viese expuesta encima del cáliz la Sagrada Hostia del Señor. Por eso así dicen los libros históricos y antiguos. Les podía leer, que traigo aquí documentos, pero yo no quiero prolongarme mucho. Voy a decirles algunas cosas más. Simplemente, antes de terminar, no voy a decir todo lo que pensaba decir, pero sí vamos a ver algunas fotos más y después voy a terminar con unas conclusiones, con unas invitaciones a que me parece que lo que sí que realmente es esencial en la Iglesia hoy y para el futuro de la Iglesia en España y en el mundo, que es la centralidad de la Eucaristía y la adoración al Señor. Saben que la adoración al Señor surgió históricamente, ya en los primeros siglos de la Iglesia, así lo piensan algunos, para la reserva del Santísimo. Para aquellos que no podían participar en la Eucaristía, poder llevarle a los enfermos, a los presos, a los minusválidos, que no podían participar en la Eucaristía, se les llevaba, a los moribundos. Esa es la razón por la que se reservó la Eucaristía. Pero más adelante, poquito a poco, la sabiduría de la Iglesia y del pueblo de Dios dijo, pero no podemos conservar la Eucaristía de cualquier manera. Tenemos documentos en la Iglesia de que ya en el siglo III o IV se habló del sagrario. Debemos conservarla en un sagrario, en un lugar
sagrado y especial. El Señor no puede estar en cualquier sitio. Y después se dijo, y no solo en el sagrario, y debe estar en algo digno, en el pisis o bien en una copa digna, si es posible de plata, decían. Y después ya, pues se pasó también al oro. Porque nuestro Señor debe estar bien salvaguardado y adorado. De ahí se pasó a la adoración al Señor. Vamos a pasar entonces a algunas imágenes. Esa es la Catedral de Lugo, así descansan un poco también. Esa no es la fachada. Perdón. Es la Catedral de Lugo vista desde la Plaza de Santa María y desde el Palacio Episcopal. Esa capillita redonda que ven es la capilla de la patrona, es barroca, la Virgen de los Ojos Grandes, a quien veneramos en Lugo, que le dimos muchos nombres en la historia. Saben que Alfonso X el Sabio canta a la Virgen de Lugo. En las cantigas de Santa María son a esta Santa María de Lugo. Las cantigas de Alfonso X el Sabio son dedicadas a la misma Santa María de Lugo que hoy es Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Después se le llamó Nuestra Señora de las Victorias, cuando después de pedirle a la Virgen se ganaron guerras, el pueblo le llamó Nuestra Señora de las Victorias, y hoy la Virgen tiene unos ojos muy bellos, grandes, y está amamantando al niño con el pecho descubierto. Pues hoy se le llama así, Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Yo he escrito un artículo precioso sobre la importancia de la mirada en la Virgen, contemplando la mirada de María desde el Evangelio. Es una reflexión que he hecho con motivo precisamente de que nuestra Virgen, nuestra patrona, se llama Nuestra Señora de los Ojos Grandes, que veneramos el día 15 de agosto y todo el pueblo le rinde allí también honores en ese día. Esa es la capilla. Al lado es donde está el altar mayor, esa parte gótica que se ve ahí con los arbotantes y la torre más antigua, la torre románica. Por esta puerta, es la puerta norte, la fachada está del otro lado donde ven las torres de la fachada. Pero esta puerta norte es la puerta por donde entran los peregrinos del camino primitivo. Y ahí en esa puerta vamos a pasar. Tenemos otra imagen de la catedral de noche. Esa puerta se ve mejor ahora ahí, la puerta norte. Vamos a ver si se ve, pasamos más, otra imagen de la catedral, más, esa es antigua. Y ahí tenemos el pinjante. Estamos en un testimonio bellísimo de una antiquísima tradición eucarística también. Este pinjante es del 12, comienzos del 13 probablemente, es románico. Le llamamos pinjante porque es un capitel al revés, con unas inscripciones, ven ahí las letras, en redondito, en círculos redondos, tiene unas inscripciones. Esa es la representación de la última cena. Ahí tienen a San Juan apoyado en el pecho de Jesús. Pues las inscripciones traducidas al castellano, no se las voy ahora a reproducir en latín, vienen a decir: mientras el discípulo amado reposa en el pecho del Maestro, contemplan todos, en la cena, las delicias celestiales. Se expresa así, en la inscripción del pinjante, lo que es una antigua tradición cristiana sobre la Eucaristía. La Eucaristía antesala del cielo. Y de alguna manera la adoración también es antesala del cielo. Ojalá el mundo estuviese alguna vez
sobrado de Eucaristías. Es decir, ojalá se pudiese celebrar lo que decía Teilhard de Chardin, la misa para el mundo. Ustedes imagínense el mundo lleno de celebraciones eucarísticas. Pues, ciertamente, sería de alguna manera una manera de vislumbrar lo que sería el cielo. Porque en misa, excepto cuando hay atentados en alguna misa, como hubo ahora para los cristianos, en algunas partes del mundo, en misa se vive la experiencia de lo que es estar con Dios cerca y cerca de Dios, lo que es la gloria. Nos escuchamos la palabra de Dios, nos damos la paz, nos pedimos perdón, compartimos los bienes, hacemos la ofrenda, estamos en comunión unos con los otros, nos saludamos, nos deseamos lo mejor y procuramos salir deseosos de vivir en paz y de ser cada día mejores y de hacer del mundo una Eucaristía permanente. Pues eso debe ser el fundamento de la devoción a la Eucaristía. Yo tenía aquí otras cosas que les iba a decir, pero no lo voy a decir más, que me estoy pasando. Hay una relación, yo también he escrito un artículo que me parece muy interesante, no por lo que haya escrito yo, porque hay mucho escrito y lo he recogido. Y he publicado en una revista que tenemos nosotros de investigación en Lucencia, un escrito que es Eucaristía y ciudadanía. Cómo la Eucaristía es fuente de ciudadanía. Cómo, si vivimos la Eucaristía, si vive lo que es la cultura del encuentro, la cultura del perdón, la cultura de la reconciliación, la cultura de la fraternidad, la cultura de la paz, cómo de la Eucaristía deberían surgir, sin duda ninguna, buenos ciudadanos. Ciudadanos capaces de construir un mundo nuevo y un mundo mejor. Lo resumo así, pero podría desarrollarse de otra manera más intensa todavía. Pero que quede la idea, ¿no? Sin duda ninguna, la participación en la Eucaristía ha de llevarnos a vivir más intensamente nuestras relaciones con los demás y nuestra ciudadanía. Y otra dimensión fundamental de la Eucaristía. Cristo, cuando instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio, es decir, el servicio. No solo el sacerdocio ministerial, sino también el sacerdocio común de los fieles, de que estamos llamados a servirnos y ayudarnos y a cuidarnos unos a los otros. Pero instituyó el mandato de la caridad. Por eso Eucaristía y caridad son inseparables. Eucaristía y amor fraterno son inseparables. Por eso vamos a celebrar ahora, cuando celebramos el Corpus, celebramos el Día de la Caridad. Porque no se puede entender la Eucaristía, el amor a Cristo en la Eucaristía, la comunión con Cristo, sin estar en comunión con los demás. Y por eso, algunos cristianos, también católicos, el rito de la paz lo pasan al ofertorio. Antes de pasar a la plegaria eucarística, se reconcilian, se dan la paz, porque son conscientes de que no se puede estar en comunión con Cristo si estamos reñidos con los hermanos, o si les hacemos daño a los hermanos. Y por eso la Eucaristía debe ser fuente de purificación, de buenas relaciones, de amor y de fraternidad con los demás. De esto estamos muy necesitados cada vez más. Por eso yo creo que, siguiendo la corriente de la adoración perpetua que crece en España, que hay ya unas 50 capillas extendidas por casi todas, yo tengo aquí algunas, Alicante, Barcelona, Elche, Getafe, Madrid, Murcia, Castellón, Oviedo, Palencia, Pamplona, Sevilla, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos, Valdemoro, Valladolid, Lugo, San Fernando. Pues ojalá se sigan extendiendo las capillas de la adoración y la adoración al Santísimo, para que podamos ser buenos cristianos y mejores ciudadanos. Y concluyo con unos breves consejos, que me he pasado mucho ya,
Bueno, después del pinjante no sé si hay algo que ver. La custodia. Ese es un detallito, así también, antes de las conclusiones. Ese es el antiguo retablo, los antiguos retablos que teníamos en la Capilla Mayor, antes de construir el retablo actual donde está expuesta la custodia. Este es el antiguo retablo de Cornelis de Holanda, un retablo barroco muy bonito, enorme, que ocupaba toda la Capilla Mayor y que lo hemos trasladado a las capillas laterales. Ahora está encima de la puerta de la sacristía. Un testimonio de que ahí ya estaba expuesto el Señor. En ese agujerito era el expositor del Santísimo, antes de la actual custodia donde está ahora. Por lo tanto, nos habla también de la antigüedad de la adoración al Señor permanentemente expuesto en Lugo. ¿Y cómo orar en la presencia sacramental de Cristo? Yo a los jóvenes, fui delegado de juventud mucho tiempo y me cuesta todavía ahora en la facultad. Gracias a Dios tengo bastantes alumnos, tengo 90 alumnos que eligen la optativa de teología. Y entiendo que es difícil educar hoy para la oración y para la vida contemplativa, pero es difícil educar para pensar, porque pensar, contemplar, orar, está íntimamente unido. A nuestros jóvenes hoy les cuesta estudiar, les cuesta pensar, les cuesta reflexionar, y les cuesta porque no están educados para el silencio. Y yo creo que para educar en la actitud de oración y en la actitud contemplativa ante el Señor, es necesario previamente educar los sentidos, sobre todo la escucha, saber escuchar. Me decía el directivo de una gran empresa nacional que está preparando, dando cursos a sus vendedores, a sus representantes, sobre saber escuchar. Digo, me protestan nuestros clientes de que los que van a venderles no les escuchan, solo hablan ellos. Bla, 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 pero no les escuchan, hay que escuchar al cliente. Pues están dando cursos para capacitar a sus agentes de que hay que aprender a escuchar. Pues lo mismo nos pasa también en la vida cristiana. Escuchar la palabra de Dios, la capacidad de asombro ante el misterio. Aprender a escuchar, aprender a mirar. El cristiano es aquel que va por el mundo, lo decía ahora el eslogan con motivo del Día Pro Orantibus. Mirar el mundo con los ojos de Dios. Cristiano es aquel que sabe mirar el mundo con los ojos de Dios. ¿Cómo miraría el Señor a este pobre? ¿Cómo miraría el Señor, cómo miraría Dios a este que no me cae bien? ¿Con qué mirada? Hay miradas que matan. ¿Cómo le miraría? Es decir, educar los sentidos es fundamental, no solamente para la adoración, para la oración y para la participación en los sacramentos. Saber escuchar, saber mirar, saber oler, ¿por qué no? Los buenos sentidos, que nos llevan a Dios también. Por eso es muy importante la capacidad de asombro, porque el asombro engendra alabanza desinteresada y capacita para la acción de gracias por el don recibido. Si no somos capaces de asombrarnos, no somos capaces de darnos cuenta de los dones que hemos recibido. Y la Eucaristía, ante todo, es un don de Dios para el hombre. Es un alimento para el camino. En la oración, ante la presencia sacramental, ha de ocupar un lugar privilegiado la palabra de Dios escuchada, sabiendo que de la mesa del pan se va a la mesa divina y al revés, que eso es la Eucaristía, la primera parte mesa de la palabra, segunda parte
mesa de la Eucaristía, de la comunión, la mesa del pan y de la palabra. La palabra de la Iglesia que medita y comenta la palabra de Dios. Las dos mesas forman un conjunto armonioso y necesario, fomentan la piedad y la oración eucarísticas y suscitan sentimientos de acogida y respuesta, de caridad y solidaridad. Después de la escucha de la palabra, los orantes deben sentir en su interior la necesidad del silencio y de la contemplación. Y sería bueno recuperar los gestos e incluso las jaculatorias. El mundo, la sociedad educa para la blasfemia, con naturalidad, y para las palabrotas. Nosotros, como buenos cristianos, deberíamos educar a los niños en las jaculatorias, que es lo contrario de la palabrota y de la blasfemia. Yo a todo el que se me viene a confesar de blasfemias le digo 100 veces una jaculatoria. La mejor manera de corregirse. Es que tengo el hábito. Le digo, pues es que no tiene usted el hábito de las jaculatorias. Diga usted, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ya verá como poco a poco cambia de hábitos. Alabado sea Dios, o bendito sea el Señor. Ya nos da vergüenza hablar de Dios y repetir, bendito sea Dios. Gracias a Dios, si Dios quiere. Estamos perdiendo eso. Hasta chao. Antes decíamos adiós. Pues ahora, chao, que te vaya bien. Adiós, vete con Dios. ¿Por qué no? Si es nuestro lenguaje. Es el nuestro natural. El de nuestra educación, que debería salirnos de dentro. Yo cuando venía en el avión dije, llegaremos a tal hora a Jerez. Me dijo, hombre, ¿te gustaría tanto decir si Dios quiere? Que viene en el avión. Yo no vengo muy apurado, pero veo que la gente viene con cierto miedo. Pero si Dios quiere, aterrizaremos. No, eso ya de ninguna manera. Debe ser muy larga de expresión. Por eso yo creo que debemos trabajar también en nuestra vida cotidiana, si de verdad somos adoradores, los signos y los detalles. Ahora, con motivo del nuevo misal, yo procuré decirle a los fieles que la comunión se recibe de rodillas si se puede. ¿Por qué no? ¿Cómo expresamos nuestra adoración al Señor? Y si no, con una inclinación, pero ese gesto se ha perdido. Comulgamos de cualquier manera. Y los jóvenes de confirmación, que yo voy a muchas y tengo que hacer bastantes, pues van con las manos en los bolsillos a comulgar. Pero ¿y qué les enseñan los catequistas, digo yo? Hay unos gestos que expresan la adoración, que es y me inclino y solo ante Dios, ante nadie más, y ante un enfermo, porque en él está Dios, o ante un pobre, o ante un borracho, que he tenido que levantar ayer, que estaba allí tiradito de todo, salía de la catedral, y allá estaba solo, perdido, tirado, y no había quien le echara una mano. Pues claro, es un enfermo, o lo que sea, no sé lo que es. Algo de enfermedad tiene eso, ¿no? Pues tuve que ayudar a levantarlo y me ha costado Dios de ayuda, ¿eh? Pues ante estas personas nosotros debemos inclinarnos, porque en ellos tuve hambre, me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso y me visitaste, estaba enfermo y me atendiste. Ahí está Dios. Bueno, que me estoy pasando, ya me perdí en los papeles todos que tenía, me dejé llevar por el sentimiento más que por la tal, entonces simplemente que alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Siempre decía la verdad. Yo creo que algo hay de reacción, por lo menos que yo pueda constatar de lo que he leído, ante las herejías priscilianista, cátaros, etc. Las herejías que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas.
porque además coinciden casi todos en fechas y eso. Y de hecho, en Lugo hay historiadores y autores que niegan la relación con el cristianismo, pero hay otros que sí. Parece ser que Lugo, la ciudad de Lugo, el pueblo de Lugo, desde los orígenes, Lugo es una ciudad muy antigua cristianamente, está entre las Astorga, Lugo. Lugo es la primera diócesis de Galicia, mucho antes, por supuesto, que Santiago de Compostela. Es que suena a Santiago, pero primero fue Lugo. Y Braga, Portugal, dependió de Lugo. Entonces, Lugo es una iglesia muy antigua. El primer obispo se habla de San Capitón, San Capito. Y ya hay referencias a él de la lucha contra la herejía prisciliana. Por lo tanto, y después, yo creo que los milagros, estas coincidencias, yo no sé mucho de historia, pero tengo entendido que sí, que el pueblo cristiano defendió siempre la presencia real de la Eucaristía, de Cristo en la Eucaristía. Yo creo que eso lo defendió tanto el pueblo sencillo como los concilios, ¿no? Los concilios lo recogieron, claro, lógico, pero es que el pueblo siempre confesó firmemente la presencia real. Luego es verdad que los papas a través de la historia, pues no sé en qué siglo fue, no sé si fue Pío XII, debe ser relativamente Pío IX, el que divulgó y concedió indulgencia plenaria al que durante la elevación de la Santa Hostia dijera Señor mío y Dios mío las palabras de Santo Tomás, etcétera, etcétera. Como estos detalles se fueron poco a poco a través de la Iglesia extendiendo en el pueblo. Y hoy oímos, yo lo escucho, ¿no?, al pueblo sencillo durante la consagración o en la elevación decir, algunos incluso en alto, Señor mío y Dios mío, la confesión de fe, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo creo que debe tener algo de relación eso. No estoy muy seguro, pero... Sí. Nuestra adoración perpetua, como usted sabe, es la antepenúltima que se ha inaugurado. Luego está la nuestra hace la 48, la desarrollada 49 y la de abajo hace 2 semanas que tuvimos presente la inauguración. O sea que está bien lo de 50. ¿Perdón? Que son 50 entonces ya capillas. Son 50 las que hay. Tenemos la suerte de que el número de adoradores ronda sobre los 525 por ahí. Empezó con 525-24 y se va manteniendo. Se va manteniendo, aunque muchos se habían dado de baja porque la ignorancia de lo que es una adoración, pues no le llenaba, no le llegaba, y no son responsables de dejar lo que sabíamos. Gracias a Dios se están dando de baja, pues se están dando. Y lo que usted acaba de apuntar es que la adoración hace falta de tener oración, no rezo, sino oración, que es distinto. Por la cual, usted lo acaba de decir, hay un poquito de falta de formación en la oración. Porque si nos hubiesen enseñado la oración desde pequeños, entonces sería otra cosa. Nos enseñaron a cantar, pero la oración va por ahí. También les tengo que decir, porque he escuchado ya testimonios de personas que van a la oración
que hoy es muy difícil la oración contemplativa. Y educar en la oración contemplativa cuesta, porque hay que educar los sentidos, lo que decía. Pero hay que educar también la escucha de la palabra, la meditación. Y claro, igual es necesario, hay grupos también que se llaman de oración y amistad, que educan en la oración, pero igual es necesario también, paralelamente, educar en la espiritualidad. Es decir, al mismo tiempo que se invita a los adoradores, pues también de vez en cuando organizar algún curso de oración, de iniciación a la vida contemplativa, de educación de los sentidos, etc. Yo creo que eso es muy importante. De hecho, se están impartiendo cursos de este tipo. Los jesuitas, por ejemplo, además de ejercicios espirituales, educan, hacen cursos como la oración en la vida cotidiana o de este tipo, ¿no? Orar en la vida cotidiana, ejercicios de cada día, educar en los ejercicios del espíritu. Y se puede hacer. Yo creo que sería bueno tomar esa iniciativa. ARPU, que es un movimiento, ese sí que es un movimiento apostólico, que está resurgiendo, tuvo su fuerza, tuvo sus crisis también a nivel nacional, que es Adoración Real, Perpetua y Universal del Santísimo Sacramento, pues tiene también, son adoradores del día, tienen una misión triple. Contribuyen a que iglesias en los pueblos estén abiertas, porque aunque solo sea unas horas, si no pueden, que ya hay poca gente en los pueblos, pero si hay 10 miembros del tal, pues, y algunos están jubilados o lo que sea y no tienen que trabajar mucho, pues se pueden turnar una hora cada uno, cuidan de la iglesia, hacen oración ante el Señor, la mantienen abierta, limpia y bueno, y hacen una obra social además, ¿no? Importante. Y hay este movimiento organizado que está haciendo mucho bien también. Pero bueno, es verdad que la adoración perpetua es más que un movimiento. Yo creo que es una experiencia de fe, una experiencia apostólica, que están surgiendo algunos movimientos en torno a ella y que sí sería bueno cuidarla, lo que se pueda, en el sentido de formación. Y no solo espiritual, a lo mejor la formación bíblica, cursos bíblicos también para poder leer la palabra de Dios, escucharla, interpretarla, etc. Saber decir qué me dice a mí la palabra de Dios, ¿no? Situarse ante ella. También puede ayudar el oficio de las horas. Para los laicos el diurnal sería bueno. Comenzar, por ejemplo, la adoración al Señor, la hora de adoración al Señor, recitando alguna de las horas. Si es a la hora de laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, etc. Y por eso el diurnal, que es un librito que deberían tener todos los laicos adoradores. Sería aconsejable. Muy bien, pues agradecemos a don Mario su disertación y su invitación, ¿no? Más que narrativa apasionada, ¿no? Como decía, esa invitación a dar la importancia a la Eucaristía. Le damos la palabra al señor teniente de alcaldesa para que le haga también entrega de un pequeño detalle por su generosidad al acompañarnos. Me van a permitir, antes que, hoy hemos sido testigos, hemos estado aquí presentes en la segunda conferencia, una conferencia ilustrada, con muchísima carga teológica. Si ayer disfrutábamos de la conferencia que nos pronunció don Lorenzo Alonso de la Sierra, que hablaba sobre el oratorio de la Santa Cueva y coincidió con usted en algo importante, y fue en el itinerario, ¿no? Él decía que aquel monumento, aquel lugar, servía, pues, al que se accedía bajando unas escaleras para seguir la vía dolorosa, en cierta forma. Era como especie de vivir un ejercicio espiritual donde al final nos encontramos subiendo las escaleras después de haber hecho ese ejercicio espiritual basado en la pasión de Cristo. Al final
cuando se terminaba, se subía unas escaleras que se encontraba de bruces con un cuadro que era la Santa Cena, y que esa era la mayor expresión del cielo, ¿no? Y es cierto, usted ha dicho algo parecido aquí con lo que representa el capitel pujante. Ha sido bonita la anécdota, ¿no? Aquella fue una conferencia, la primera una conferencia mucho más de carácter patrimonial, histórica, esta una conferencia teológica que nos viene muy bien en el camino que plantea la Comisión de Corpus, pues para celebrar el domingo, ¿no?, que viene, pues ese acto de culto a Jesús sacramentado, que de la manera que nosotros lo hacemos los andaluces, que como usted ha dicho, lo hacemos de manera muy social y de manera muy natural, ¿no? Yo le quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias también, como no, a la Madre Superiora de la Compañía de María y a todas las religiosas por acoger este acto y por darnos siempre, estar siempre dispuesta a cada vez que el Ayuntamiento lo solicita. Muchísimas gracias. También agradecer, como no, la asistencia de don Guillermo Domínguez, deán de la Catedral de Cádiz, y don David Gutiérrez, delegado episcopal de Patrimonio. Por supuesto también a los compañeros de la corporación que estamos aquí presentes. No solamente estamos los que gobernamos, sino también vienen con los que convivimos y en paz y bien, en armonía, compañeros de corporación. Y, como no, a los miembros de la comisión y todos los que estáis aquí. Agradecer esta conferencia tan magnífica y este acto de hermanamiento que usted tiene con la ciudad de San Fernando. Menos mal que antes habló este señor y nos ha dicho que la capilla de adoración perpetua que tenemos aquí en San Fernando es la penúltima, creo recordar, la 47, ¿no?, en relación a las 50 que existen en España. Porque yo le iba a decir que con esto evidenciábamos este acto de hermanamiento entre Lugo, la primera, y San Fernando, la última. Pero bueno, ya nos han quitado no obstante, da igual. En el nombre del Ayuntamiento de San Fernando y de la ciudad, le doy la bienvenida y le agradezco pues este gesto que usted ha tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Y le pido que reciba. Pues a ver si continuamos la colaboración entre Lugo. Ya les decía yo aquí que a don Alfonso, que a ver si para el año nos viene él o algunos de los compañeros a predicar la novena del Santísimo a Lugo. Hacemos también entrega, como no, a la Madre Superiora de esta comunidad, pues su gentileza por abrirnos un año más a esta comisión del Corpus, pues está a las puertas de su casa, de esta capilla, así que le damos también entrega de este. Bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia. Hemos tenido hoy la parte teológica, ahora viene la parte práctica. Para los próximos 2 días, ¿verdad?, de los actos programados por la comisión. Mañana, miércoles, tendremos la exaltación de la Eucaristía que organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que se suma a esta programación a las 8:30 de la tarde en la capilla de las Carmelitas Vedrunas. Y el jueves, el día en que tradicionalmente celebrábamos el Corpus, pues vamos a exponer el Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles, como venimos haciendo estos años, y lo vamos a hacer en la capilla del Cristo Viejo, la capilla de la Hermandad de la Veracruz, desde las 9:30 de la mañana, donde pasarán también algunos colegios, hasta las 9 de la noche, donde estamos todos invitados a rezar víspera solemne, que estará presidida también por nuestro vicario general de la diócesis, y estaremos también los sacerdotes de este arciprestazgo. Así que será una oportunidad para estar delante del Señor y seguir rezando. A los que sois adoradores hemos puesto un cartelito muy gentilmente pidiendo que os unáis una hora más, un plus más, ¿no?, en este sentido. Nuestra idea realmente era hacerla en esta capilla, pero como ciertamente no podemos interferir en la vida de
de la capilla, pues tampoco podríamos interrumpir allí el tema para hacer las vísperas, y esto nos ha obligado pues a hacerlo en otro lugar. Así que todos somos pues acogidos y bienvenidos a poder rezar y estar delante del Señor y pedir por tantas necesidades, como también nos ha dicho el ponente, ¿no? Y también nos ha hablado de educar en los sentidos. El viernes, como bien sabéis, todo aquel que le guste la música, hay que educar también la música sacra y la música que está destinada para el culto, y especialmente para el culto eucarístico. Vamos a tener este concierto a las 9 de la noche en la Parroquia del Carmen, de la coral Virelay, la coral de la Catedral de Cádiz, junto con la orquesta que le va a acompañar. Será un acto pues que estará también presidido por nuestro obispo diocesano, y donde estará también presente nuestra alcaldesa, y así unimos institucionalmente pues esta comisión, ¿no? que lo reflejamos en las dos personas que representan pues también nuestras instituciones. Así que agradezco a todos vuestra participación, y que el Señor os bendiga y que tengáis buena noche, como nos dice aquí ya el Padre, si Dios quiere, ¿verdad? Y que descansemos.